Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Durante los años más convulsos de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul mexicano Gilberto Bosques arriesgó su vida para cumplir con las órdenes del entonces presidente Lázaro Cárdenas, ayudar a los exiliados españoles a llegar a México desde el Consulado General de Francia instalado en Marsella. Otorgó entre 30,000 y 40,000 visados que literalmente salvaron la vida de los refugiados frente a la eventualidad de caer en los campos de concentración alemanes. Recientemente en Marsella, autoridades francesas y el embajador mexicano en París, Agustín García López, develaron una placa con el nombre del cónsul Bosques, haciendo honor a un diplomático extraordinario y estrechando aún más el vínculo de la relación entre México y Francia. Para contar esta historia, para entenderla mejor, esta noche hemos invitado a Jean-Marie Legault, corresponsal de Le Petit Journal. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Al Paraíso es un documental que surge de una entrevista que yo había hecho a un hombre mexicano que fue cónsul de México en Francia en plena Guerra Mundial. Se llama Gilberto Bosques, que desempeña una acción impresionante que salva a 25,000 republicanos españoles y al estallar la guerra a muchísimos judíos y gente perseguida por Hitler. Empezaron las deportaciones y llegaron en París a crear campos, a separar a las familias, hasta un campo para niños. Los que tenían la firma de Gilberto Bosques tenían fe para la vida. Don Gilberto se brincó todas las leyes y en la película lo dice, era salir de la legalidad para entrar en el derecho. Y de veras estos hombres han sido ignorados por la historia y fueron importantísimos, con una grandeza que es la parte luminosa de la guerra, ¿me entiendes? Estos seres que vieron en medio de toda esa dificultad que había que salvar a toda esta gente. Jean-Marie, es un placer para Los Corresponsales tenerte de nuevo. Ahora con este tema, el homenaje a un hombre que debería hacernos sentir muy orgullosos a los mexicanos, Gilberto Bosques, y que con pena lo digo, sin embargo lo conocemos mal. No sabemos muy bien qué papel jugó y qué hizo. Más pena me da preguntarle a un francés que nos cuente quién es Gilberto Bosques, quién fue Gilberto Bosques en este periodo de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial en Marsella, en el régimen de Vichy, justamente en ese momento en Francia. ¿Qué papel juega? ¿Qué te dice a ti Gilberto Bosques? Entonces, Gilberto Bosques es un hombre desafortunadamente bastante desconocido en México. Sin embargo, fue un diplomático humanista mexicano muy importante, pero eso tiene tal vez a su personalidad bastante discreta y el presidente Lázaro Cárdenas le mandó en Francia en 1939 para arreglar con una misión, es recibir los exiliados de la Guerra Civil Española, los republicanos que estaban en exilio en Francia durante la primavera de 1939. Jean-Marie, hay un juego ahí que a mí no me queda claro. Hay quien dice que fue Bosques quien convenció a Lázaro Cárdenas de recibir al exilio español que venía de la República, y luego Lázaro Cárdenas quien le da a Bosques la orden
que realmente Bosques le había instruido al presidente que diera. Perdón que juegue, sí, pero en realidad había una conversación muy cercana entre Bosques y Lázaro Cárdenas a propósito del tema del exilio. Y quien convence al presidente mexicano de apoyar a los exiliados es Gilberto Bosques. Desde ahí su relevancia. ¿Tienes alguna información al respecto? Gilberto Bosques nació en 1892 y fue una persona involucrada en la Revolución Mexicana, con una ideal humanista, revolucionario, y supongo que estaba apoyando la revolución en España en esta época del lado republicano. Y entonces, de los dos, ¿quién convenció el presidente es el presidente Lázaro Cárdenas que convenció a Gilberto Bosques? Eso no lo sé realmente, pero es un hombre de la sombra, un poquito underground como Gilberto Bosques, porque para él es más fácil de manejar las cosas por debajo del agua. Exactamente. Lo que underground es eso, es por debajo del agua. Sí. ¿Y por qué Marsella? Porque la razón es la guerra. En 1940, en mayo de 1940, el ejército alemán invadió a Francia y, de hecho, el consulado fue transferido en Marsella, en el sur de Francia, en la zona libre, entre comillas, porque fue la condición del armisticio del 22 de junio de 1940, es la Francia dividida en dos, una parte libre y una parte ocupada por el ejército alemán. Gilberto Bosques es cónsul general en Marsella, que es la parte que todavía quedó al margen del gobierno alemán del territorio francés. Ahí Gilberto Bosques renta dos, entiendo, mansiones enormes para empezar a recibir a esta ola migratoria que escapaba de la guerra civil y concretamente de las fuerzas franquistas. A ver, cuéntanos este momento, porque es underground, en fin, con mucha dignidad diplomática la que hizo Bosques, pero la operación no es sencilla. Entre 30 y 40 mil visas, proteger a tantas personas, tuvo que haber sido muy notorio. Sí. Creo que realmente no sabía qué va a hacer cuando fue en Francia Gilberto Bosques. Primero, intentó de rescatar a los españoles. Rentó dos propiedades que cada quien con 800 personas, entonces llenísimas. Vamos más a decir. De 1.600 refugiados en esas dos propiedades. En los meses los más llenos fue alrededor de 1.500 refugiados en sus propiedades. Primero fueron los exiliados españoles, pero muy pronto, significa un año después, 1940, la invasión de Francia por el ejército alemán, fueron otros refugiados. O sea, ¿hubo refugiados judíos? ¿Hubo refugiados franceses? ¿Refugiados de otras nacionalidades? De otras nacionalidades, vamos a decir, todos los refugiados amenazados o en oposición al régimen nazi. Ahora, Gilberto Bosques no debe haber contado con un personal muy numeroso ni con grandes recursos. Tuvo que haber tenido gran habilidad logística y solidaridad de los marselleses en la zona. ¿Y cómo construyó esta red de protección? ¿Tienes información al respecto? No había tanto medios o dinero, pero con lo que lo hizo con todo lo que puede y tal vez con un apoyo de la población francesa en resistencia, pero supongo que no tanto finalmente, porque había una red de información, creo, bastante desarrollada casi en toda Europa en las redes de resistencia, que dicen, bueno, tenemos una esperanza de escaparnos de Europa gracias al cónsul general de México que está en Marsella, y con eso recibió toda la gente amenazada en esta época. Hablamos de 30.000 a 40.000 visas, el visa Bosques se llamaba. Así le llaman, visa Bosques. El visa Bosques. Arriesgó su vida. Los nazis lo apresaron. Fue a dar un campo de concentración. Le hicieron pagar el papel jugado. Amplíanos esa parte de la historia, que es digamos, la más dolorosa para la vida de Gilberto Bosques. Sí, si me acuerdo bien, declaró México la guerra a Alemania, entonces no es un cónsul general protegido, pero se convirtió en prisionero. Eso es la otra razón. En 1943, Bosques es prisionero de los nazis. Lo detienen, lo van a detener. Lo detienen, sí. ¿Y lo llevan a dónde? Y creo,
no va en un campo de concentración, creo que lo usan como una moneda de intercambio con los soldados alemanes del puerto de Veracruz. A ver, Fue el detengamos trato. ahí. La historia es Fue el trato. interesante. Nos encontramos con unos soldados alemanes nazis en Veracruz. Soldados alemanes. Bosques por los soldados, por los marinos Sí, alemanes. no solamente Bosques, pero todo sus compañeros del consulado. Fue una moneda de intercambio contra los prisioneros alemanes. Lo liberan y uno supondría que después de ese episodio, Bosques pues pudo haber regresado a su país para descansar amablemente y gozar de las mieles de su reputación, que entonces ya era mucha. Y sin embargo acepta volverse embajador de México en Lisboa En para Portugal. seguir recibiendo exiliados españoles y volverlos a traer a México. Es decir, el tipo se mantuvo en un oficio que ya le había costado la prisión y más de un desaguisado, pues. Sí, por la anécdota, fue también cónsul general en Cuba a la época de la Revolución Cubana. Entonces conoció a Batista y a Fidel Castro, los dos. Es un hombre realmente que estaba en la historia, un actor, un protagonista de la historia grande, vamos a decir. Se merecía una plaza en Marsella. Sí. El gobierno de Francia le acaba de otorgar, y el gobierno de Marsella, un espacio físico para honrar a este gran diplomático mexicano. ¿Cómo ocurrió esto? Alors, no solamente tiene una plaza, tiene un premio, es el premio franco-alemán Gilberto Bosques. Estamos a la segunda edición. En 2013 fue el Fray Tomás González, si me acuerdo bien, y en 2014 fue la hermana Consuelo, que fue honorado en la residencia de Francia con el premio Bosques. El embajador, el premio Gilberto Bosques, con el embajador de Francia y de Alemania, los dos para recompensar este trabajo. Es un referente para México y supongo también para Francia de la dignidad que le da a un país ser generoso con los refugiados, con los migrantes refugiados. Sí. Esta generación, en ambos países, está a la altura de Gilberto Bosques, con los refugiados sirios, con los refugiados centroamericanos, o nos hemos apartado de esa orientación que tanta dignidad le impuso a la historia en un momento que no era nada digna. Alors, comparación no es razón, se dice, pero es muy impactante de ver la situación de hoy y la situación durante la Segunda Guerra Mundial con Gilberto Bosques, porque él trabajó con su ideal humanista. Hay una época muy difícil, una época de guerra. 500.000 exiliados españoles solamente en algunos meses a la final de la guerra civil en España que pasaron la frontera. Y podemos relacionar a la época de hoy en Europa. Se dice que hay 700.000 refugiados que vinieron este año en toda Europa. Entonces, la más grande migración desde la Segunda Guerra Mundial. Está ocurriendo y buscamos los hombres, los nuevos Gilberto Bosques, que pueden decir, tenemos que recibir estas personas perseguidas o amenazadas por la guerra. Sí. Tendríamos que rescatar ese nombre para México, sin duda. Es un nombre que circula bien y que tiene reputación en el medio de las relaciones internacionales, de la diplomacia mexicana, pero ciertamente no está en la mente y en la formación de muchos y muchos mexicanos que necesitamos de pronto brújulas como la de Gilberto Bosques. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta posibilidad de conversar contigo, Jean-Marie Legros, por esta lección de historia que nos das y por esta orientación que nos dan tus narraciones. Nos vemos la próxima semana, los corresponsales, aquí en Canal 13. Gracias por permitirnos conversar no solamente sobre el presente, sino sobre el pasado de las relaciones internacionales que nos devuelven una imagen que hoy requerimos frente a circunstancias nuevas, pero también difíciles.